hemos repetido y lo seguiremos diciendo vez tras vez, que sin resurrección no hay cristianismo. Es el evento más importante dentro de la iglesia cristiana. Así es que ha habido infinidad de ateos, científicos, gente muy, que se cree muy, que han querido destruir a Jesucristo, y lo primero que dicen, ¿dónde nos vamos? Y lo primero que hacen, la gente que, inteligente, ¿verdad? La gente, vamos a llamarle, que tiene un poco de coco aquí. Por ejemplo, en mi caso, yo era un ateo que mi hermano, no nada más decir, ay, no creo en Dios, ¿no? O el típico, soy ateo gracias a Dios. No era así. O simplemente de no creo en Dios. Mi hermano me instruyó en algunas artes ahí al respecto. Leí varios libros al respecto, ¿verdad? Pero aún así soy un neófito, o era un neófito en eso. Estoy hablando de gente inteligente, verdaderamente inteligente, que puede hacer una indagación, una estructura de una investigación fuerte. Siéntate acá para que me oigas, Erika, porque no puedo gritar más fuerte. Y estoy hablando de gente inteligente que dice, no, pues Dios no existe. Y que no nada más se llena la boca diciendo que Dios no existe, sino gente con seso, pues. Gente que vale la pena escuchar, voy a decirlo así. Y esa gente, lo primero, la mayoría de ellos, periodistas renombrados con premios grandes, filósofos, historiadores, en fin, muchos de ellos, lo primero que dicen, ¿dónde puedo buscar para destruir a estos cristianitos que ya me tienen hasta el cuello? Y entonces dicen, ya sé, la resurrección. Porque eso es un mito, eso no es real, eso no existe, y con eso y su propio libro los voy a destruir. Y todos ellos, la mayoría de ellos, se ponen a hacer las indagatorias y acaban rendidos ante la cruz de Cristo. Amén. Acaban tirados enfrente del sepulcro como los soldados que cuidaban. Así nada más. Así nada más. Hoy en día, cuando yo me topo a alguien que me sale, ahorita que estamos ahí, toda la gente, no todos, pero salió uno por ahí que no, pues Dios, esto, lo otro, aquí y allá. Yo, no, hermano, te falta harto para ser un verdadero ateo. Harto mucho, ¿verdad? Porque nada más es fácil decir, ah, pues no creo en Dios y ya. Pero vea Mateo 28. Porque yo no quiero que caigas como los soldados. Yo quiero que tú seas como María Magdalena. Yo quiero que seas como ellas. Yo no quiero que seas como esos soldadetes que pusieron ahí a cuidar el sepulcro. Mateo capítulo 28 dice que pasando el día de reposo, o sea, el día de reposo es sábado, y entonces al amanecer del primer día de la semana, esto es cuando el sol está despuntando el domingo, ¿ok? Todavía está, o sea, se ve oscuro. Lisa de recordar, y Aline, esos amaneceres en la playa, ¿no? Eso es hermoso. Pero aquí imagínate así, ustedes que están aquí en la montaña, ¿no? ¿Para qué les enseño si tienen mejor vista que yo? ¿Verdad? Ustedes que están aquí en la montaña, cuando apenas el sol va apenas asomando un ojito, ¿verdad? Y se ve tan hermoso, ahí es cuando está terminando el sabbat. Vinieron, ¿y quiénes vinieron? María. ¿Quién era? ¿María qué? Magdalena. Vayan viendo ahí el texto porque voy a ir haciendo preguntas, ya saben. Y la otra María. Al ver ¿el qué? Sepulcro. ¿Qué vieron? El sepulcro. Se pararon bien temprano para ir a la tumba. ¿A qué paz? Ya se murió. Ya está en la tumba, la sellaron. ¿Se acuerdan que habían puesto unos sellos ahí
imperiales para que no se violara la tumba, porque si no estos van a decir que resucitó y se lo van a robar. Y pusieron los sellos. Ellas fueron para allá. Y yo quiero que tú, yo te decía este día, que yo quiero que tú y yo seamos como estas Marías, ¿verdad? En ese momento, cuando ellas llegan, dice, al ver el sepulcro, ellas van caminando, llorando, a lo mejor ni hablaban entre ellas, porque su Señor, su Maestro, había muerto, había sido crucificado. Todavía tenían en su mente el cuerpo lacerado de Jesús, todavía tenían en su mente los clavos, su sufrimiento, cuando atravesaron su costado, ¿verdad? Esa corona de espinas sobre él. Y ellas todavía traían esto en mente. Van caminando, quizá en silencio, miran el sepulcro y obvio a la distancia ven el sepulcro y ahí mínimo son unos 12 a 18 soldados. No, en las películas no hay para tanto presupuesto y solo ponen 2, ¿verdad? Pero había alrededor de 18 soldados ahí. Entonces yo quiero que pongas esto en tu mente, porque cuando ellas van llegando, ¿verdad? Y ven ahí el montón de soldados, todavía quizá unos durmiendo, despertándose, yo qué sé. Y ven el sepulcro, versículos 2 y 3 dice que hubo un gran, ¿qué? Terremoto. Hubo un gran terremoto. Y yo por eso quiero que tú seas como María. Dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, ¿qué hizo? Descendió del cielo y llegando removió la piedra y todavía a forma de burla quizá se sienta sobre ella. Pero ve lo que ocurre cuando tú tienes a Dios en tu vida. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, puede venir lo que sea. Pueden bajar ángeles, puede haber terremotos, se pueden remover las piedras. Pero tú vas a estar firme. Ay, pero si eres como los soldados, si eres como esos soldados, va a venir un terremoto, va a descender un ángel, se va a remover la piedra. Y ve lo que dice el versículo 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Verso 4. ¿Y de qué? Miedo. De miedo. Diga conmigo, miedo. Miedo. ¿Miedo de quién? Del ángel. Los guardas, ¿qué? Temblaron. Y entonces ocurrió algo en ellos. ¿Qué pasó? Nueva Traducción Viviente dice, se desmayaron. Quedaron como muertos, atónitos, perplejos, pasmados, etcétera. Sí. Cuando tú no tienes a Dios en tu vida, vienen circunstancias diversas a tu vida. Y vas a quedar atolondrado, atónito, absorto, ¿verdad? Muerto, desmayado. Vas a quedar sin saber qué hacer. Simplemente vas a quedar así como estos soldados. Y dice que ellos cayeron y se quedaron como muertos. Pero el versículo 5 dice, mas el ángel respondiendo, pero respondiendo ¿qué? Si nadie les había preguntado nada, ¿no? Respondiendo dijo a las mujeres, no temáis. Voltea con tu hermano y dile, no temas. Respondiendo, ¿sabes a qué? No le habían preguntado nada, pero con tu cara me lo dices todo. Eso es lo que diría el ángel, con tu cara me lo dices todo. O sea, el ángel voltea y mira a los que están como muertos y dicen, olvídalo, tú ya ahí quedaste, ¿no? Pero voltea del otro lado y quizá el rostro de las Marías era de asombro, de maravilla. Alguien nos abrió la puerta. Ellas iban a ver a su maestro, a ver qué estaba pasando. ¿No te pasa? Los que hemos perdido a alguien, como que tienes la intención. Yo de repente quise bajar a la habitación de mi hermano, tiene 2 meses de muerto, y quise bajar, pero entré y luego no sentí padre, ¿no?
Pero hay gente que va y se queda ahí, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es que el ángel mira a los soldados y dice, estos ya se perdieron. Pero ve a las Marías, a María Magdalena y la otra María, y las ve y ve que ellas están así como, wow, estás despierto. Cuando hay una esperanza en tu vida, te asombras. Cuando hay esperanza, anhelo en tu vida, quedas no anonadado o desmayado, ¿verdad? O muerto, sino que cuando hay esperanza en tu vida, hay un aliento y dices, yo sé que voy a salir de esta, porque hay una esperanza, porque hay algo que viene mejor de lo que estoy viviendo y de lo que estoy esperando. Y entonces, eso es a lo que responde el ángel. Por eso dice, más el ángel respondiendo, muertos, vivos. Respondo a tu reacción. Y les dice, no teman, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue ¿cómo? Crucificado. Déjame, te comento que Él no está aquí. Diste tu vuelta en balde, ¿no? Diste tu vuelta en balde. Él no está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado. Como dijo, Él dijo que iba a resucitar y lo cumplió. Te decía yo en la introducción que ha habido infinidad de gente que ha querido destruir el cristianismo a través de la resurrección y terminan convertidos a Jesucristo, terminan a los pies de la cruz y tirados por el relámpago del ángel y la movida de la piedra. Pero Jesús lo dijo. Jesús lo prometió, Jesús se los avisó que Él resucitaría al tercer día y de manera simbólica les dice, este templo podemos destruirlo en 3 días, destruirlo y en 3 días lo edificaré, lo levantaré. Muchos no lo entendían, los discípulos, aunque lo habían oído, no lo habían comprendido. Y yo no quiero que tú seas como los soldados y tampoco quiero que seas como los discípulos del inicio, los discípulos de Mateo 28 por lo menos, ¿vale? Porque date cuenta de esto, vamos leyendo. Dice, no está aquí, pues ha resucitado como Él dijo. Ven y ve el lugar donde fue puesto el Señor. Pásense, ya quité la piedra por ustedes. Pásense. Y después de ver las mujeres que estaba vacío el sepulcro, les dice, pero ahora, ya ves que no está aquí como Él te lo dijo. Vete pronto, vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado. ¿De dónde? De los muertos. Y he aquí va delante de ustedes a Galilea. Allí que le verás. Obedece al Señor, hermano. Obedece al Señor. No seas como los soldados ingenuos e incrédulos, sino como María y María Magdalena, ¿verdad? Sé como ellas, con ánimo de buscar a tu Señor, de venir y ver a tu Señor en el sepulcro y sorprenderte que Él ya no está en el sepulcro. No solo eso, sino que el ángel te dice, ven, pásate y cerciórate de que tu Señor ya no está allá adentro. Pero entonces veniste a ver a tu Señor y ahora te das cuenta que Él no está ahí. El ángel les dice, vayan y búsquenlo, espérenlo en Galilea. Espérenlo en Galilea. Dice, y allí le veréis. He aquí, ya se los dije. Cumplí mi orden, es lo que está diciendo el ángel. Ya cumplí mi orden. Y versículo 8 dice, entonces ellas saliendo del sepulcro, pero ellas traían emociones encontradas. ¿Cómo estarías tú? ¿Cómo estarías tú que de repente un temblor se te aparece un tipo que no puedes ni verlo porque resplandece y aparte de eso te habla? Y luego tú vas a buscar a tu muertito y resulta que tu muertito ha resucitado. Entonces obvio que hay miedo, pero la actitud de ellas bien pudieron haber caído como los soldados,
mas sin embargo se mantuvieron y escucharon el mensaje de los ángeles. Tú y yo necesitamos que el Espíritu, ir a Jesús para que su Espíritu Santo nos vivifique. Y entonces dice, reúnanse con Él. Hay un lugar, hay un punto de reunión. Y si tú has dejado tu devocional, si tú has dejado tu pasión por Jesús, hoy es el día para que vayas corriendo como ellas. Dice, vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y que va delante de ustedes. Ahí lo van a encontrar. Donde Jesús te ha dicho, hermana, que te va a ver, ahí te va a ver. En tu cuarto que está en lo secreto, ora tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensará en público, dice la palabra de Dios. Métete ahí de rodillas y busca a tu Señor. Ven a la iglesia y busca a tu Señor, porque Él está aquí. Donde 2 o 3 reunidos estamos en su nombre, ahí está Él. Él está aquí, en ti y en medio de nosotros. Amén. Allí le veréis, como te lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo. ¿Cómo fueron? Corriendo. ¿Cómo vas tú? A buscar a tu Señor. Ay, Dios. Ir a la Jusco. 30 kilómetros, Señor. Hermano, 30 y tantos. Ay, Señor, ir a la Jusco. Hace mucho calor, 28 grados, Señor. Y si te busco aquí en mi casita, en mi cuartito, hay agüita con hielo. Corrieron, dice que fueron corriendo. Entonces ellas van porque tienen un anhelo de ver a su Señor. No sabían, ni se dan cuenta, ni siquiera se acordaban de su resurrección. Ellas fueron a la tumba. El ángel les tiene que recordar lo que iba a ocurrir. Y cuando ellas escuchan al ángel, por eso te digo, tu actitud y la mía, a partir de hoy debe ser como la de estas Marías, ¿no? De decir, yo voy al encuentro de mi Señor. No me importa que esté en la tumba. Eso era lo que pensaban. Cuando el ángel les aparece, les dice que Él vive, les da el mensaje y ellas con miedo están atónitas, ¿verdad? Y entonces dice que salen corriendo a dar el mensaje. Salen corriendo a dar el mensaje. Dice, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, y subraya la palabra mientras, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿sabes? Dios está, denme un segundo, perdón. Dios está esperándote, hermano. Pero lo que tú y yo tenemos que hacer es obedecer. Lo que tú y yo tenemos que hacer es obediencia. Estar listos para buscar al Señor Jesucristo. Decirle, Señor, yo te anhelo con todo. ¿Cuántos de ustedes anhelan al Señor? Así de decir, Dios. ¿Sabes? Cuando yo estaba bajándome del auto del hermano Lorenzo y alguien toca el claxon y volteo, veo un vehículo que no lo ubiqué después de 2 años de no verlo, ¿verdad? No lo ubico, pero después ubiqué la gorra y un cubrebocas ahí y volteo y ¡ay! Mira, me llené de gozo al ver a la familia Valdés, a Gerardo, a Eduardo y a Marisol. Al verlos ahí en el auto, mi corazón se llenó de alegría, de gozo. No sabes, no, tenía yo una llamada, estaba respondiendo una llamada, quería llorar de gozo. Entonces, pero tu anhelo por el Señor debe ser más grande. Me dice Augusto cuando luego me llega a observar muy temprano, él es muy madrugador, obvio le gano, pero cuando llega él a toparme y me ve leyendo la Biblia, ay papá, ¿por qué siempre estás leyendo tu Biblia? Si no estás leyendo la Biblia, estás orando. Digo, pues porque tengo anhelo del Señor, hijo.
Tengo hambre y sed de Él. Necesito de Él para empezar esta mañana. Pero si tú ya te hartaste, tú ya te cansaste, como los discípulos que vieron que no tenían otra opción y se quedaron en su casa. Los discípulos se quedaron en casa, como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Como meditando qué iba a suceder en el futuro. No seas como los discípulos de Mateo 28. Seamos como María y María Magdalena, que se pararon bien temprano, cuando ya podían caminar, 5:45 de la mañana, 6 de la mañana por ahí, y que ya podían, o sea, ellas ya estaban con sus cosas, planearon. ¿Tú crees que se paró una y le dijo, vente, vámonos? ¿A dónde vas tú? Cállate. No, sabes, desde un día antes quizá, o a lo mejor por la presión y la impresión no pudieron dormir. Y a lo mejor estando ellas ahí juntas, oye, si terminando el Sabbat, extraño a mi maestro, anhelo al maestro. Tú no, el texto no nos lo dice, tú sabes que mi mente va muy lejos, ¿verdad? Pero anhelo al maestro, quiero verlo. Y si vamos temprano, terminando el Sabbat, pues vamos. Pero ya murió, no importa, con que vea su tumba, con que vea su tumba. Pues órale, vámonos. Espérate, todavía no podemos salir porque ellos no pueden moverse hasta que termine el Sabbat. Y una vez que terminó, sale, vámonos, déjalos durmiendo ahí todos flojos. Y se fueron. Tú y yo tenemos que ser así. El Señor viene pronto y tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos. Pero entonces, por un lado, el anhelo de buscar de tu Señor; por el otro lado, el temor a las circunstancias, a las cosas que vemos, a las cosas sobrenaturales, a todo lo que pueda pasar. Pero sin embargo el ángel nos dice, no teman, estés tranquilas, el Señor resucitó. Su principal temor, yo te aseguro que el ángel ni les hizo mella. Yo creo que lo que los sorprendió es, ¡oh! La tumba está abierta. Imagínate, llegas a la tumba de tu difunto y que ya no esté, que ves la tierra. Yo fui el único, me enorgullece decirlo, cuando después de que murió mi suegro, lo enterramos en Xochimilco y ahí lo pusimos, y fui el único que fui a su tumba 2 veces, el único, ¿vale? Entonces la primera vez que fui ahí seguía, la segunda vez que fui había un montón de huesos afuera. ¿Qué pasó? Y había otro así afuera y había otro difunto adentro. ¿Qué pasó aquí? No, ¿cómo? Dije, los guardo o los dejamos, ¿qué hacemos? ¿Y son los de él o ya son otros, no? ¿Quién sabe? Así pasó. Entonces ellas van con ese anhelo, ven con ese anhelo, busca al Señor y búscalo aunque llegues y la tumba esté vacía. O sea, nosotros vivimos por fe, no por vista. No estés esperanzado a sentir algo. Nosotros vamos por fe. Ellas fueron, aunque sea a ver la tumba, pero se sorprenden al ver la tumba vacía. Ok. Entonces, amado, tú y yo no vamos por vista, sino por fe. Así es que ve a buscar al Señor, aun cuando no sientas buscarlo. Ve y búscalo, aunque tengas pereza, aun cuando tengas dudas. Amado hermano, tú y yo somos seres humanos, morimos, se acaba. Y luego también no somos, unos son más inteligentes que otros, ¿no? Todos somos inteligentes en algo, pero no somos, a veces nuestra mente no da para mucho como para comprender tantas cosas divinas, ¿no es cierto? Tantas cosas divinas, resurrección, ángeles, cielo, infierno. A veces tu mente queda muy terrenal, ¿no? Muy chica para todo eso. Y yo estoy seguro que a veces te levantas y no te sientes el más cristiano. A lo mejor a veces despiertas y te sientes el más pecador del mundo. Pero aún con eso, ve corriendo a tus hijos. Ve en fe. Ve en fe a ese sepulcro porque va a estar vacío.
Y entonces llegas ahí a tu cuarto que está en lo secreto, con la esperanza de que tu ánimo se levante. Y entonces el ángel se te aparece y te dice, ahorita viene el bueno, ahorita llega. Y empiezas a orar y el Señor Jesús se aparece a ti. Dice versículo 8 que con gozo y temor, mientras ellas iban corriendo a dar estas buenas noticias, el Señor se les dice aquí, versículo 9, y aquí Jesús les salió al encuentro diciéndoles, salve, hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿no? Bendiciones, ¿cómo estás? Y ellas cayeron como los soldados. ¿Qué hicieron ellas? ¿Se echaron para atrás? No. ¿Qué hicieron? Pero una serie de bajas. Corrieron, se acercaron, abrazaron sus pies, le adoraron. Porque tienes fe. No estás esperando ahí llorando que tu Cristo no resucitó como los discípulos. Ellas tenían esta esperanza grande, fuerte, y acercándose le abrazan sus pies, le adoran. Entonces Jesús les dice, no teman. Por segunda vez el ángel primero, después Jesús le dice, no teman, vayan y denle las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Obedece al Señor. Busca, aun cuando creas que no te sientas el más santo ni el más mejor. Aunque sientas que tu mundo da vueltas y vueltas, cuando te sientas perdida, perdido, busca al Señor, ve a Él, ve a su encuentro. No temas porque lo vas a encontrar. Y vamos, verso 11, dice, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, los que habían caído como muertos, ¿recuerdan? Los que habían caído desmayados, dice que fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y había habido consejo, dieron mucho ¿qué? Dinero a los soldados, diciendo, digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y se robaron el cuerpo, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, no se preocupen, nosotros les vamos a convencer y los vamos a poner a salvo. Yo dudo que eso haya ocurrido. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy tú hablas con un judío y dices, no, es que los discípulos de Jesús se robaron el cuerpo. También en aquella época, en el siglo, en el año, cuando escribió Mateo, 60 después de Cristo, seguían diciendo, no, los discípulos se robaron el cuerpo, ¿verdad? Entonces dice, y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué hicieron? Le adoraron, pero ¿se dan cuenta? Por eso te decía, por lo menos los discípulos de Mateo 28 no seas como ellos, ¿verdad? Fueron porque las mujeres les han de haber insistido, porque el hombre a veces es necio y las mujeres dicen ¿verdad? El hombre a veces es necio, que sí, que yo, y luego imagínate una noticia de ese tipo, que yo lo vi resucitar. ¿Cómo crees? Finalmente fueron, quizás regañadientas, ¿no? Fueron. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate que lo que más le importó a Jesús para reunir a su iglesia, a su grupo de crecimiento, no solo era decirles, ya resucité y aquí estoy, porque después ascendió, sino que hay algo muy importante. Busca al Señor. Te voy resumiendo. Búscalo con todo tu corazón. No tengas miedo cuando la incertidumbre te invada.
el desasosiego te invada, la incredulidad te invada, tú ve a Jesús. Tú ve a Jesús. Él ya te está buscando. Tú vas al sepulcro, pero Él te está buscando en otro lado. Ya sabe dónde te va a topar. Ya sabe dónde te va a encontrar. Así es que tú ve y búscalo. Y te lo vas a encontrar, y cuando lo encuentres, adórale. Pero lo más importante, la tercera cosa más importante, versículos 19 y 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que tenemos tú y yo el día de hoy. La resurrección de Cristo, mi hermano, nos da aliento. La resurrección de Cristo nos empodera para ir en esperanza, sabiendo que tenemos una gran noticia que dar a la gente que nos rodea. Quizá no estás en el mejor punto de tu vida, espiritualmente hablando, pero deja que el Espíritu Santo de Dios te empodere, que la resurrección de Jesucristo te dé esperanza, te impulse para que tú hagas esta ordenanza que nos ha dado el Señor, este mandamiento de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Después de resucitado, según Mateo capítulo 28, lo que hace Jesús es decirte: ve y di, ve y habla de Jesús, ve y enséñales de Jesús, ve y diles cómo deben comportarse. Ese es el propósito, hermanos. Ese es el punto. Inclina tu rostro y haz una oración ahí. Primero tú sola, tú solo, haz una oración. Si tienes que arrepentirte de algo, hazlo y pídele perdón a Dios. Y búscalo, ve y búscalo. Ve y dile: Señor, yo te anhelo. Yo te necesito, Señor. Yo te anhelo, Señor. Hazme como María Magdalena, Señor, de ir corriendo a tus pies y adorarte. Cristo, moriste en una cruz, sin embargo, resucitaste con poder. Gracias por perdonar nuestros pecados, Señor. ¿Puedes decirle eso? Gracias, Señor, por perdonarme mis pecados. Resucitaste con poder, Señor. No te quedaste en la tumba. Y ahora déjame orar por ti. Quizá la vida no ha sido fácil en estos meses para ti. Quizá ha sido fácil, pero has tenido variantes, diversas circunstancias en tu vida. Permite que el Jesús resucitado habite en tu corazón. Quizá no te sientes el más espiritual, el mejor cristiano o la mejor cristiana. Pero ahí donde estás, dile: Señor Jesús, hoy me acerco a ti. A lo mejor traes dudas, traes problemas, enfermedades, dolencias. Dile: Señor, aquí estoy. Sin ti no soy nada. Hoy reconozco que te necesito. Ven a mi vida, Espíritu Santo de Dios. Precioso Consolador, ven a mi vida. Lléname de ti, Señor. Quizá tu vida está muy bien en todos los aspectos, en todos los sentidos, pero a lo mejor tu vida espiritual, tu anhelo por Dios, por la casa de Dios,
por servir a Dios se está apagando. Dile, Señor, ven y vivifícame, ven y tómame en tu verdad, guíame a tu verdad, guíame a ti, Jesús. Hoy me postro delante de ti, Señor. Rindo mi vida a ti, puedes decirle eso. Yo rindo mi vida a ti y te pido, Señor, que obres en mi vida. Cámbiame, hazme otra vez, Señor.